Presentarles a nuestra siguiente conferencista magistral, a cargo de la doctora Inés Sánchez de Madariaga de la Universidad Politécnica de Madrid, quien nos hablará sobre género y urbanismo, el estado de la cuestión. La doctora Inés Sánchez de Madariaga de la Universidad Politécnica de Madrid es presidenta del Grupo Asesor de Género de la directora ejecutiva de ONU Habitat, exbecaria Fulbright y ha sido profesora visitante en el MIT, Universidad de California en Los Ángeles, Columbia University en Nueva York, en el London School of Economics, en la Escuela de la Bauhaus. Ha sido miembro también del Grupo de Helsinki sobre Mujeres y Ciencia de la Comisión Europea y codirectora del proyecto Gender Red Innovations de la Universidad de Stanford. Agradecemos muchísimo a la doctora Inés haber aceptado la invitación para participar con nosotros el día de hoy y le cedemos el micrófono para que imparta su conferencia magistral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias, Sara, por la invitación y a ITESO, a su rectora, a las autoridades académicas. Es para mí un gran honor estar hoy con ustedes compartiendo esta pequeña panorámica, una introducción a dónde estamos en el tema de género y urbanismo. Alguien tiene que poner mi presentación en la pantalla. No está puesta. Gracias. Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues antes de empezar, una muy breve introducción a lo que es la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid, que dirijo desde el año 2016, que está situada en el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura. Es la única de la decena de cátedras UNESCO sobre género que hay en el mundo dentro de este programa de las cátedras UNESCO, que está localizada en una universidad tecnológica y que aborda temas relacionados con el medio construido desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo que hacemos los urbanistas, los arquitectos, los ingenieros. Y el tipo de actividades que hacemos en la cátedra pues, es el propio de la universidad. Actividades de investigación, de docencia y de traslación de todo este conocimiento a la sociedad a través de actividades de distinto tipo con las administraciones públicas, con instituciones privadas también, organismos privados, y que buscan trasladar y hacer que este saber hacer, estos conocimientos que la universidad genera, pues tengan un impacto en la sociedad, en el mundo y en particular en las ciudades y en el medio construido, que es nuestro campo de acción. Y trabajamos en todo lo que tiene que ver pues, con la construcción del medio físico. Urbanismo, arquitectura, ingeniería, vivienda, transporte y movilidad, también servicios públicos. Tema importante, presencia y participación de mujeres en los campos científico-tecnológicos, donde la representación todavía en muchos ámbitos es minoritaria, y una pequeña participación también en temas más propiamente ingenieriles, sobre procesos de diseño, y evidentemente temas relacionados con el cambio climático, que de alguna manera es un tema transversal en los campos que nos ocupan. El trabajo que hacemos es un trabajo que, partiendo de la investigación, una investigación que que iniciamos hace ya más de 20 años y en la que tuvo una parte Sara cuando estuvo haciendo sus primeras investigaciones, ¿no? Al inicio en la Universidad Politécnica de Madrid, un trabajo que empezó en la investigación, que continúa en la investigación, que está fundamentado en una investigación que forma parte pues, de lo que es la investigación internacional en nuestro campo y que de alguna manera en muchos aspectos hemos liderado también en España y en Europa y también internacionalmente, pero que lo que busca sobre todo es que la investigación, como decía, se traslade a la práctica
de las instituciones y a la práctica profesional, porque no dejamos de ser profesionales, académicos profesionales, y buscamos que nuestra investigación pues forme parte de lo que es la planificación real de las ciudades, la construcción real de las ciudades, de las infraestructuras, de los sistemas de transporte, de la vivienda. Por tanto, lo que hacemos es trasladar toda esta abundancia de investigación que, habiéndose iniciado en los campos de los estudios del género y de las mujeres, en muchos casos al inicio no tenía un componente muy propiamente trasladable a la práctica real del urbanismo, cómo eso, de qué manera, qué aspectos, qué cosas son relevantes para lo que es la práctica institucional y profesional de la construcción del territorio y de las ciudades. Y cómo trasladar ese conocimiento a través de este punto de vista diferente que nos proporciona ese saber que viene de los estudios de las mujeres y del género, que de todo eso es relevante, es trasladable y tiene un impacto en la construcción de la ciudad, y cómo eso puede incidir o debe ser recogido por las herramientas y los instrumentos técnicos de la planificación urbana. Y en ese punto de encuentro, que no es siempre fácil, porque tiene que ser factible, tiene que ser posible, tiene que ser trasladable a opciones y posibilidades técnicas y políticas de intervención en el territorio, es el punto en el que estamos trabajando ya desde hace bastantes años. Y, como decía, esto forma parte de todo un acervo de conocimiento con su componente teórica, con su componente propiamente investigadora, de investigación básica y de investigación aplicada también, pero que lo que busca es trasladarlo a lo que hacemos los profesionales y a lo que queremos enseñar a nuestros estudiantes, que el día de mañana van a ser profesionales y no solo académicos. Bueno, pues en este trabajo, algunas de las publicaciones recientes que hemos contribuido desde la Cátedra UNESCO son estas que pueden ver aquí. Algunas de ellas están accesibles en formato PDF gratuitamente en Internet, otras no, pero son libros de consulta que pueden estar en las bibliotecas fácilmente, y que además están también, es un trabajo que forma parte desde el punto de vista de lo que son los marcos de referencia de políticas internacionales, a los que ya han sido mencionados en las personas que han hablado antes que yo. Forman parte de lo que son los objetivos definidos en los ámbitos de Naciones Unidas, tanto en la Agenda 2030 del año 2015 como en la nueva Agenda Urbana aprobada en Quito en el 2016, donde el objetivo de la igualdad es un objetivo específico, el número 5, las ciudades son el objetivo 11 y después, evidentemente, todo el resto de los objetivos tienen implicaciones tanto para la ciudad como para la igualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, tenemos este punto de anclaje, de compromiso de nuestros gobiernos, de los gobiernos de los países que forman parte de Naciones Unidas, tanto España como México, y que, digamos, es un punto de referencia en el cual trabajamos. Bueno, pues bien, ¿por qué hablamos de género y urbanismo? Los estudios de género nos proporcionan este entendimiento de la vida social y de cómo esa vida social tiene implicaciones en el medio construido, aportando algunos conceptos que tienen particular relevancia para nosotros, como urbanistas, como arquitectos, como ingenieros, como especialistas en el sector del transporte o de la vivienda. En particular, el concepto propiamente de género y el concepto de cuidado. Un concepto de cuidado que viene definido como ese conjunto de tareas pagadas o no pagadas, porque según cómo sea la organización de las políticas sociales en un país, esas tareas pueden ser servicios sociales, como pueden ser los países escandinavos en Europa, o pueden ser tareas que realizan trabajadoras más o menos en sectores informales como servicio doméstico, que no está reconocido en muchos países todavía como un trabajo con los derechos legales de otras profesiones. Esas tareas pagadas o no pagadas, formales o informales, que realizan personas adultas para el mantenimiento del hogar y para el cuidado de las personas que no tienen capacidad de cuidar de sí mismas o de desplazarse de manera autónoma en la ciudad. Personas menores, personas mayores, personas enfermas o con algún tipo de discapacidad funcional, y que de alguna manera
es un concepto clave, yo digo que es el más relevante, lo señalo como el más relevante, no el único, pero el más relevante, que nos permite entender cuáles son esas diferencias en el uso de la ciudad que estadísticamente sabemos que son unas tareas que están, los datos estadísticos empíricos nos dicen que son hombres y mujeres quienes las hacen de manera diferencial, también que esto no cambia de manera sustancial con el tiempo la división sexual del trabajo en cuanto a estas tareas vinculadas a la reproducción de la vida y a la reproducción social, que llamamos tareas de cuidado, y que además durante el periodo de la pandemia, por cierto, la brecha que se había ido cerrando muy lentamente entre hombres y mujeres en la asunción de estas tareas de cuidado, que suponen una doble carga de trabajo porque se suman al trabajo en un empleo remunerado, esa brecha que se había ido cerrando muy lentamente en algunos países, no cerrando, pero había ido reduciéndose, durante la pandemia se ha vuelto a abrir. Y hemos perdido años de avance en esa pequeña reducción de la brecha entre hombres y mujeres en la asunción de las tareas de cuidado. Bueno, pues este concepto nos permite entender cómo es ese uso tan distinto de la ciudad entre las personas que asumen tareas de cuidado y quienes no asumen tareas de cuidado. Otros conceptos muy relevantes desde el punto de vista de género para la ciudad tienen que ver con el tema de la violencia de género y la seguridad o inseguridad, percepción subjetiva de seguridad o inseguridad en el espacio público y en el transporte, que tiene una dimensión de género muy importante. Incido en ello porque en países con tasas altas de violencia o continentes con altas tasas de violencia, como puede ser América Latina, puede parecer que no hay diferencias, pero sabemos que las hay porque el tema de la violencia sexual y el riesgo de ser víctima de violencia sexual es lo que impide que las mujeres, por esa percepción subjetiva del riesgo, dejemos de utilizar ciertos espacios de la ciudad en momentos del día o de la noche. Y eso limita nuestra libertad de movimientos y, por tanto, nuestra libertad de llevar una vida personal libre, de acceso, nuestra libertad de acceso al desarrollo de nuestra propia carrera profesional, etcétera, etcétera. Por tanto, lo importante no es tanto los crímenes reportados a la policía como la percepción subjetiva de seguridad. Un país como España, que es por estándares internacionales muy seguro, pues aún así las mujeres en España, en las ciudades españolas, dejamos de ir a muchos sitios cuando no nos sentimos seguras. Y ahí hay una brecha de género muy importante que es absolutamente necesario considerar cuando hablamos de género y urbanismo y de género y transporte. Un último tema importante también mencionar tiene que ver con el diseño universal y con la diferencia de tamaño corporal y de fuerza, tamaño físico y de fuerza física, que tiene, bueno, pues, evidentes implicaciones para el diseño de cualquier objeto físico, por ejemplo, diseño de los medios de transporte o de las estaciones de transporte, escalones, etc. Bueno, pues con esta breve introducción, si ponemos esto en el contexto de lo que es el urbanismo, de lo que son nuestras técnicas urbanísticas y de lo que esto implica para el hacer urbanístico, y miramos un poco en perspectiva histórica. Me parece siempre muy importante tener un poco de perspectiva, tanto geográfica, por eso es tan interesante para mí estar en un congreso aquí en México, porque nos abre la mente ver las realidades de otros lugares, pero también ver las cosas con la perspectiva histórica nos permite entender mejor por qué estamos donde estamos y el significado de las técnicas urbanísticas y qué implica en todo ello estos entendimientos implícitos muchas veces desde la perspectiva de género. En el origen del urbanismo moderno está la técnica de la zonificación. En el origen, y no solo en el origen, sino sigue siendo el núcleo de los sistemas urbanísticos en todo el mundo, ¿no? Y esto está muy vinculado también, hablando de pandemias, al tema de tiene su origen en la revolución industrial, en los problemas generados por la contaminación, los riesgos para la salud, etcétera, que se generan en la revolución industrial, que dan origen al movimiento moderno y como elemento fundamental del movimiento moderno, esta técnica de zonificación que había surgido en Alemania
a finales del XIX, se convierte en el centro de la Carta de Atenas y después de la Segunda Guerra Mundial en el núcleo de las maquinarias de planificación en los países europeos con la reconstrucción tras la guerra. Y aquí esta técnica de zonificación, que consiste en separar los usos en el espacio urbano para evitar estos impactos negativos, para solucionar las necesidades básicas de un estado del bienestar incipiente a través del cual y a través de estas técnicas urbanísticas se obtienen los suelos necesarios para la educación, para garantizar educación y sanidad universales para toda la población, como derechos básicos de ciudadanía que en Europa tenemos la fortuna de tener garantizados en nuestras constituciones y en las regulaciones y legislaciones urbanísticas a través de los estándares de reservas de suelo. Pues cuando miramos a esto desde el punto de vista de género, vemos que pues hay una cierta contradicción entre esta técnica racionalizadora que tiene su razón de ser, que implica esta racionalización en el uso del espacio, pero que no se aviene tan bien en el día a día de la vida de las personas, que además de ir de la vivienda al lugar de trabajo, que digamos es el concepto que subyace a las técnicas y a su aplicación que se habían ido desarrollando durante el siglo XX, a la técnica de la calificación del suelo a través de la zonificación, pues no se aviene también cuando uno tiene que hacer esta complicada cadena de tareas necesaria para el mantenimiento de la vida. Esta cadena de tareas que estadísticamente son las mujeres quienes las hacen que, como decía antes, y que implica ir a distintos lugares de la ciudad para todo lo que permite el que la vida se pueda reproducir. Y esto, teniendo en cuenta que las sociedades, a medida que son más desarrolladas, son más ricas, se hace más compleja esa vida cotidiana, pues son más los sitios a los que hace falta ir. Cosas que en el siglo que anteriormente se hacían en el hogar, ¿no? Los textiles antes de la Segunda Guerra Mundial se confeccionaban en las casas, no se compraban en tiendas, y lo mismo muchas otras cosas. Cada vez son más las cosas que hay que hacer en distintos lugares de la ciudad para el mantenimiento y la reproducción de la vida. Y esto hace que esas cadenas de tareas sean cada vez más complejas. Entonces tenemos estas ideas implícitas que tienen que ver con el género en cómo entendemos las prácticas urbanísticas y la construcción de la ciudad, de manera que lo que son las experiencias vitales, las necesidades en la ciudad de las personas que, además de un empleo remunerado, como es el caso de cada vez un porcentaje mayor de mujeres, tienen que hacerse cargo de todas esas múltiples tareas para que la vida pueda reproducirse, eso no es explícito en la manera en que se planifican las ciudades, en la manera en que se aplican las técnicas de zonificación y, por tanto, no reciben la misma atención ni la misma prioridad a la hora de la toma de decisiones de planeamiento ni de inversión. Cuando miramos desde el punto de vista de género, entonces tenemos que sacar a la luz, revelar estas cosas que están un poco veladas cuando nuestro punto de vista no pone el foco en esa complejidad de necesidades de uso del espacio público. En un trabajo que me encargó el Ministerio de Obras Públicas en España hace unos años, me pidieron que hiciera un análisis de género de las encuestas de transporte que en aquel momento existían en España. Una del propio Ministerio, una de Madrid, las dos catalanas. Y yo apliqué al análisis de las encuestas estos criterios para una investigación no sexista, criterios que permiten desvelar o analizar qué posibles sesgos, qué posibles omisiones pueden ocurrir en el enfoque de cualquier investigación. Y lo apliqué pues, a todos los aspectos relevantes de las encuestas. Y como resultado de eso, llegué a esta idea del concepto de movilidad del cuidado. Después de analizar las encuestas, después de haberlo acabado, esto de que lo dejas, lo aparcas y al cabo de un mes pensando te das cuenta. Mira, en la columna de la izquierda, en este gráfico, se ven las categorías analíticas estandarizadas, normales, que usan las encuestas de transporte en cualquier lugar del mundo. Empleo, estudio, compras, ocio, pasear, acompañar, visitas, otros. Y después de haber hecho este análisis, yo me di cuenta que en realidad
los viajes que hay debajo de una gran cantidad de estas categorías convencionales de los organismos de transporte, en realidad son viajes que las personas hacen para lo que, desde el punto de vista de los estudios de las mujeres y del género, en realidad son viajes que están vinculados con los roles de género y con las tareas de cuidado. Es decir, cuando uno va de compras, salvo cuando, bueno, a veces vas a comprar algo para ti, ¿no? Vas a comprar unos pendientes o yo qué sé, algo así un poco personal, ¿no? Pero normalmente la mayor parte de las compras son compras para comer, para limpiar la casa, para cosas que tienen que ver con el mantenimiento de la casa. Los viajes de acompañar a otras personas, pues yo diría que el 100%, si acompañas a alguien, y el objetivo es acompañar porque esa persona no puede desplazarse sola, pues esto es lo que en Estados Unidos llaman las madres taxi, en el suburbio americano, donde no hay otro medio de transporte que no es acompañar. Las madres están siempre llevando a los hijos a los sitios, a los hijos menores, ¿no? Y lo mismo en el resto de esas pequeñas categorías, que parece que no son importantes porque son muchas, son pequeñas, pero si consideramos que debajo de esos viajes en realidad son viajes que se hacen para el mantenimiento de la casa y el cuidado de personas que no pueden desplazarse solas, y a eso le ponemos un nombre, la capacidad de nombrar permite entender mejor la realidad y arroja otra luz y otra manera de entender la realidad que permite cambiar las prioridades de las políticas públicas, las prioridades de los planes urbanísticos. Y permite cuantificar también, es decir, permite visibilizar y permite cuantificar. Y entonces se me ocurrió esta idea, un concepto paraguas, movilidad del cuidado, como una categoría técnica analítica para integrar en el análisis de los datos que hacen los organismos de transporte para entender cuál es esa movilidad vinculada a las tareas de cuidado, que tiene que ver con los roles de género que decíamos al principio. Y bueno, yo hice esta estimación. Esto se publicó en el proyecto Gender Innovations de la Universidad de Stanford, después lo ha aplicado la Comisión Europea y otros muchos organismos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y se me ocurrió que entre 1/3 y 2/3 de muchas de estas pequeñas categorías que parecían que no eran importantes, realmente siendo viajes del cuidado, si vemos todo esto como un todo, pues a lo mejor podría ser, esto es una suposición, ¿no? Una hipótesis teórica que dije, bueno, pues a lo mejor entre 1/3 o 2/3 podrían ser viajes vinculados al cuidado, y salía como pues, un porcentaje importante que se acercaba a los viajes vinculados al empleo. Y después, una estudiante mía, Elena Zucchini, hicimos una encuesta específicamente diseñada en su tesis doctoral para poder medirlos de verdad. Aquello era una suposición y ahora hay que diseñar encuestas específicas. Las encuestas normales que hacen los organismos de transporte no sirven para medir la movilidad del cuidado porque las preguntas no son suficientemente específicas, no permiten eliminar sesgos ni omisiones en cómo las personas encuestadas reportan sus viajes ni en cómo los encuestadores hacen las preguntas. Hace falta diseñar encuestas específicas para poder medir bien la movilidad del cuidado. Esto fue lo que hizo Elena Zucchini en su tesis doctoral y para la población entre 30 y 45 años en Madrid llegamos a este resultado que de alguna manera confirma para este segmento de la población la suposición teórica que yo había hecho unos años atrás. Pero lo que es muy interesante es cuando miramos este dato desagregado por sexo. Porque lo que vemos aquí al desagregar el dato por sexo es que efectivamente la brecha de género es mucho mayor en los viajes de cuidado que en los viajes vinculados al empleo. Este es un resultado muy relevante que tiene su lógica, pero que permite entender cómo realmente es un tema. El análisis de género permite entender las diferencias de acceso al transporte y la diferencia de uso por sexo entre hombres y mujeres de los sistemas de transporte. Y cómo mirar desde esta manera a los datos pues nos permite un entendimiento muy diferente de cuáles son las realidades de la movilidad entre hombres y mujeres. Y que, por cierto, no tiene por qué ser entre hombres y mujeres. Esta es la diferencia entre datos desagregados por sexo e indicadores de género. Es decir, movilidad del cuidado sería un indicador de género porque permite medir los viajes vinculados al cuidado independientemente de que sean hombres o mujeres quienes los realizan. Hicimos un estudio para ONU Habitat en Nairobi, en Kenia, para medir la movilidad del cuidado en los usuarios del sistema de Matatu, que es el único transporte público que existe allí, estos autobusitos, y que salió unos resultados muy interesantes y que también permiten entender las diferencias geográficas. Las mujeres hacían un viaje más de 3 a 4 de media al día
y ese viaje extra que hacían, que era un viaje de cuidado, lo hacían o antes o después del trabajo, y era tan largo en términos de tiempo y de cambio de modo de transporte como los viajes vinculados al empleo. Cosa muy significativa porque significa que las tareas de cuidado no están cubiertas en el entorno próximo de la vivienda. Bueno, esto tiene evidentes impactos en este esfuerzo que les decía al principio de la importancia de que la investigación se haga en nuestros campos, que son campos profesionales, se haga para tener un impacto, ¿no? en cómo planificamos y construimos las ciudades y en ayudar a las administraciones públicas a hacer mejores políticas públicas. Mejorar la base de conocimiento, primero se genera un conocimiento más relevante, más válido, un conocimiento de mejor calidad, porque estamos entendiendo mejor la realidad. Y eso permite entender mejor cuáles son los impactos de las políticas de transporte en la vida de las personas, hombres y mujeres. Y después también, evidentemente, eso permite mejorar las políticas y los planes porque una mejor evidencia empírica, porque estamos aportando un análisis de género y, por cierto, una acotación aquí también que creo que es interesante para los estudiantes y las estudiantes que están desarrollando sus trabajos. Mirar a la movilidad de las mujeres no es solo mirar a la movilidad de las mujeres, es mirar a la movilidad de toda la población. Primero, porque permite entender todo lo que tiene que ver con la movilidad de las personas que no tienen autonomía para desplazarse solas, y después porque, siendo las mujeres la mitad de la población, si no se mira su especificidad y atendemos solo a medias, se deforma el significado de las medias. Por tanto, no es posible hacer un análisis que pretenda entender la movilidad de toda la población si no se mira de manera específica la movilidad de las mujeres también, como parte del estudio y del análisis. Bueno, pues aparte de este ejemplo que les decía en Madrid y del ejemplo de Nairobi, este concepto lo hemos aplicado en otras ciudades en España. El Banco Mundial lo ha integrado en el desarrollo de un indicador global sobre género y transporte en el que están trabajando. Trabajamos también con Adif, que es el operador ferroviario español, que es el propietario, es una empresa que pertenece al Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, que es propietario de todas las líneas de ferrocarril, las estaciones de tren en el país, también de las de alta velocidad, para integrar temas de género en el diseño de las estaciones. Empezamos en el año 2019, cuando yo se lo propuse al director de arquitectura de estaciones de Adif, y me dijo que sí. Me pidió que hiciéramos 3 proyectos piloto en 3 estaciones en distintas condiciones urbanas y de tamaño. También nos pidieron que les ayudáramos a desarrollar unos criterios que pudieran ser integrados en los pliegos de contratación. Y esos criterios que fueron resultado del aprendizaje de los 3 pilotos que hicimos, los han ido integrando en todas las contrataciones públicas, todo el public procurement de todas las nuevas estaciones que hace Adif desde el año pasado, y ya están en un escalamiento, ¿no? De un proyecto piloto a escalar a una política para que se convierta en una política transformadora. El proyecto piloto sirve para testar, para probar, para innovar, pero hace falta escalar para que haya un impacto real, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha hecho Adif en este último año y ya se está aplicando de manera sistemática en más de 200 estaciones de tren en todo el país. Y esos criterios de género se aplican a cuestiones que hace falta analizar e integrar en el diseño, en los proyectos arquitectónicos e ingenieriles de diseño y renovación de las estaciones, como en la composición de los equipos que participan. Hace falta que los equipos de arquitectura e ingeniería que se presentan a los concursos demuestren que tienen una persona experta que es capaz de aportar este conocimiento experto al trabajo que hacen. Bueno, ampliando la escala, ¿no? Las estaciones en su entorno, la escala, digamos, del espacio público inmediato de las estaciones nos permite también mirar y entender que el tema del género es relevante
a todas las escalas de trabajo, desde la arquitectónica, primero el tema de los datos es muy importante, la escala arquitectónica, pero hace falta, cuando veíamos los proyectos de ADIF, muchas de las recomendaciones no eran estrictamente dentro de la estación, sino en su entorno, y eso ya no era propiedad de ADIF, sino del ayuntamiento, suelo urbano. Bueno, pues hace falta mirar al suelo urbano, los entornos inmediatos, y eso nos remite a que en realidad el análisis de género en la ciudad es como muñecas rusas, ¿no? Hay que mirar a todas las escalas en su interrelación y simultáneamente. No podemos crear espacios de escala de barrio, que ahora está muy de moda este tema de los 15 minutos, pero bueno, concepto muy antiguo, ¿no? Lo llevamos enseñando a nuestros estudiantes 30 o 40 años, aunque ahora se ha puesto de moda, pero no es nada nuevo. Pero sí es necesario tener en cuenta que 15 minutos no es lo mismo para una persona joven en buen estado de salud que para una persona mayor o que para alguien que carga bolsas de la compra o que va con niños pequeños. No es lo mismo. Y, por tanto, hace falta entender esa diversidad de capacidad de llegar a los sitios en breve espacio de tiempo y la usabilidad y comodidad y seguridad de los espacios en esta mayor diversidad de necesidades de la escala pequeña. Y en este aspecto es muy importante el tema de la participación, para entender realmente cómo mejorar esa calidad, esa seguridad, esa percepción de seguridad en los espacios urbanos y de transporte, los procesos participativos con las personas que viven allí son muy importantes. Y aquí en particular es muy relevante una metodología que se aplique solo con mujeres. Sabemos muy bien que los grupos mixtos no responden de igual manera que los grupos segregados por sexo en estos procesos participativos. No es igual. Tenemos mucha experiencia de hacer estos análisis de calidad y seguridad en los espacios públicos y en el transporte, y las personas no se expresan igual en los grupos mixtos que cuando se hace solo con mujeres. Y los hacemos siguiendo una metodología que se desarrolló inicialmente en Canadá, en los años 90, en Toronto y en Quebec, para analizar las estaciones del metro de Canadá, que se llamaron en aquel momento las marchas exploratorias de seguridad, y es una metodología que, bueno, con distintas adaptaciones, etcétera, ahora se utiliza en el entorno de ONU Habitat, ONU Mujeres, etcétera, y que nosotros aplicamos de una manera específica, complementando con un análisis más técnico con nuestros equipos en la universidad, con estudiantes, y que permiten entender, y además aplicamos también un criterio de interseccionalidad, según sean grupos más relevantes en un barrio o en otro. En algunos barrios es muy relevante la experiencia de personas inmigrantes, cuando son barrios con mucha concentración de inmigrantes, o barrios en los que hay una problemática especial, por ejemplo, para las chicas jóvenes, las teenagers, las chicas jóvenes que necesitan moverse y que la seguridad en el espacio público o la accesibilidad al transporte no es evidente y que necesitan a la universidad salir, etcétera. Entonces, hacemos estos análisis introduciendo también alguna otra variable añadida que permita un entendimiento un poquito más interseccional según lo que sea más relevante en cada lugar, y de ahí salen recomendaciones muy interesantes, que muchas veces confirman el análisis puramente arquitectónico y técnico, pero otras veces no. Y otras veces es muy importante el escuchar, porque permite realmente saber lo que nos van a decir, aportar las personas que viven allí. Bueno, pues el concepto es la idea de entender esta ciudad del cuidado y que aplica a todos los ámbitos sustantivos del urbanismo, a todas las fases y herramientas de planificación. Es muy importante también el trabajo que se puede hacer para apoyar a las administraciones públicas, trasladando todo este saber hacer a herramientas prácticas de aplicación con toolkits y manuales, algunos de los cuales, de los que hemos producido, están aquí. En el tema de la vivienda les voy a mostrar algunos ejemplos más concretos. Hemos asesorado al Gobierno vasco en su decreto de habitabilidad, la legislación de habitabilidad, introduciendo criterios de género a través de una serie de estándares que mejoran los estándares mínimos para la vivienda nueva y también la vivienda de rehabilitación, y así como un manual de aplicación para el Gobierno de la Generalitat Valenciana, que les muestro aquí muy brevemente.
Y para la Junta de Extremadura hemos hecho un anexo técnico a la ley. En España la legislación urbanística es una competencia regional de las comunidades autónomas y Extremadura aprobó su ley en el año 2019, nos pidieron un anexo técnico en el cual especificamos de una manera sistemática para todos los instrumentos de planificación que recoge la ley qué documentos técnicos, qué temas deben abordar y, además de las normas técnicas, nos encargaron un manual explicativo y con ejemplos de buenas prácticas para ayudar a los planificadores y a las personas de las administraciones públicas a poner en práctica lo que establecen las normas técnicas. Este es otro ejemplo que les quería mencionar es el proyecto Madrid Nuevo Norte, que es la gran operación de renovación urbana del norte de Madrid alrededor de la estación de Chamartín, que el arquitecto ha sido Rogers, la empresa de ingeniería Obearup, y nosotras, la Cátedra UNESCO, hemos estado trabajando desde el principio del diseño y hemos producido también este manual de recomendaciones, que es una gran intervención urbana del tamaño de Canary Wharf en Londres, con 10.500 nuevas viviendas, un nuevo centro de negocios, varias nuevas estaciones de tren, de metro, etcétera, y en el cual hemos además redactado la evaluación de impacto de género, que es un documento que se exige legalmente en varias comunidades autónomas españolas para todos los planes de urbanismo, y que bueno, pues cubre todos estos temas y se aplica además a las distintas escalas de planeamiento del proyecto. En España tenemos esta legislación que es el marco que nos permite actuar, una legislación que se inició, bueno, yo estaba trabajando en el Ministerio en el año 2007 cuando se incluyeron esas cláusulas en la Ley de Igualdad y en la Ley del Suelo, en las que yo participé en su redacción, que de manera cruzada establecen que el género debe ser considerado como parte del urbanismo y las infraestructuras urbanas y la política de vivienda, que ha sido respaldada por unas sentencias judiciales particularmente importantes en el año 2016, que es lo que ha supuesto el punto de inflexión para que ahora este tema sea un tema importante en el urbanismo español y que ha sido desarrollada de manera más específica en las leyes urbanísticas autonómicas, en particular esas que les menciono ahí en este listado. Y tenemos ya, sobre todo a partir del año 2016, en este cambio que les dio gracias a las sentencias judiciales, una experiencia que permite, bueno, pues tener ya un cierto acervo que ilustra cómo se puede pasar de lo que les decía al principio, del conocimiento a la transformación de la realidad. Experiencias que de alguna manera y a distintas escalas o con distintos instrumentos abordan todos estos ámbitos sectoriales del urbanismo y que aplican estos distintos instrumentos de planificación y estas distintas herramientas de planificación. Algunas las menciono aquí, algunas las he dicho ya, otras muy brevemente las menciono y con esto ya acabo porque me están diciendo un minuto me queda. Las directrices de ordenación del territorio del País Vasco, la Agenda Urbana Valenciana y también la española, la Ley de Extremadura, las evaluaciones de impacto tanto de Madrid Nuevo Norte como del Plan General de Boadilla del Monte, el proyecto de regeneración urbana de Vía Irún, que es otro gran ámbito de regeneración vinculado a la reutilización de playas, ferroviarias obsoletas. Particularmente les quería mencionar este proyecto que acabamos de terminar para el Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay, Asunción, que es la construcción de un nuevo barrio, el barrio de Tacumbú, que es un barrio que actualmente está bajo la línea de inundación, que se mueve a otro lugar, y el trabajo que hemos hecho para el BID supone tanto un plan de acción para la integración de los temas de género en el diseño urbanístico del nuevo barrio, como un programa en paralelo de medidas socioeconómicas dirigidas específicamente a las mujeres del barrio, que son prácticamente el 70% de las familias son encabezadas por mujeres jefas de hogar. Importante también, y con esto voy terminando, es el tema de la presencia de las mujeres en nuestros campos profesionales, que tiene un aspecto relacionado con la historiografía, el canon y la genealogía de las mujeres que históricamente y en la actualidad ejercen su profesión y que aportan distintas maneras de enfocar los trabajos,
como los planes de igualdad para la profesión. Hemos colaborado con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España tanto en un estudio sobre la situación de las mujeres en la arquitectura española como en un plan de igualdad para las mujeres arquitectas en España, y acabamos también de apoyar al Ministerio en el plan de igualdad del Ministerio de Transporte y Agenda Urbana, que se refiere tanto al personal del propio Ministerio como a las mujeres en los distintos campos profesionales de acción del Ministerio, como a las propias políticas sectoriales del Ministerio, que son transporte, infraestructuras y agenda urbana. Bueno, con esto termino. Hay aspectos específicos para mirar en lo que es esta presencia de mujeres, y ya termino simplemente mencionándoles que en el ámbito del trabajo que realizamos con Naciones Unidas, como presidenta del Grupo Asesor de Género de la directora ejecutiva de ONU Habitat, estamos particularmente involucradas en este momento en el tema de ver de qué manera en todo lo que está en este momento pergeñándose para la reconstrucción, que va a ser porque el nivel de destrucción que está habiendo en estos momentos en la guerra de Ucrania solo lo hemos visto en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, pues cómo y de qué manera hace falta que cuando se vaya a reconstruir el tema de la mirada de género, las necesidades de las mujeres, forme parte absolutamente central de la manera en que los organismos públicos y financiadores que están ya viendo de qué manera se va a hacer la reconstrucción, pues no se olviden y sea integrado de la manera en que debe ser tenido en cuenta. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Inés Sánchez de Madariaga por su presentación. Sin duda es muy pertinente. Vamos a invitar a la doctora Sara Obregón Davis, directora del departamento, quien va a moderar estas preguntas que tenemos por parte del público. Pues muchas gracias, Inés, es un gusto la perspectiva que nos planteas. Yo tendré varias preguntas, pero creo que esas ya las haré yo personalmente. Voy a aprovechar este momento para compartirte algunas preguntas que hace el público. ¿Crees que se puede potenciar el uso de la moto eléctrica para las mujeres para desarrollar su actividad cotidiana en la ciudad? Bueno, los datos nos dicen que todo aquello que va en dos ruedas tiene un problema con las mujeres, y si encima tiene motor, más problema todavía, ¿no? Por una razón de seguridad. Las mujeres somos mucho más aversas al riesgo que los hombres. Entonces, de entrada hay barreras grandes a cualquier política que busque incrementar el uso de algo en dos ruedas con motor como medio normal de transporte para las mujeres. No digo que no sea imposible, pero no es fácil. Sí, también tendrá que ver con un sector, ¿no?, de la población que pueda tener acceso y cierta edad. Hay otra que yo creo que tiene más con un énfasis de lo que está pasando en México, que seguramente tienes conocimiento, pero ya habías estado aquí. ¿Cómo se puede hacer una movilidad con perspectiva de género en un país con México que tiene altos índices de violencia hacia la mujer? Es un gran reto, no cabe duda. Cuando hay una violencia tan alta de todo tipo, física y también sexual, es un gran reto. Pero seguramente hay pasos previos a lo propiamente urbanístico, ¿no? Que es la educación en los colegios, la educación en las familias, el cambio cultural, sin duda es como un paso muy importante y previo a lo urbanístico, ¿no? Después, desde el punto de vista de lo urbanístico y de las políticas específicas en el sector del transporte, claro, el transporte tiene lo que es el propio desplazamiento en lo que es el medio de transporte, pero después de la parada al punto de salida y al punto de llegada, que eso ya es el espacio urbano, ¿no? Bueno, pues hay cierta capacidad del diseño urbano y de la planificación urbana para incidir en la posibilidad de que se cometa un crimen. Cierta capacidad. Esto los estudios nos lo dicen desde los estudios de Oscar Newman en Estados Unidos de los barrios de población afroamericana de los años 70, y se puede
aportar desde el diseño urbano, esto lo sabemos, ¿no? Pero el diseño urbano llega hasta aquí, los medios policiales y judiciales llegan hasta aquí y después está educación y cultura, ¿no? Yo diría que hay que actuar en todos esos ámbitos y poco a poco se irá avanzando, ¿no? Okay. Muy bien. Otra tiene que ver también un poco con esta manera de que se ha ido convenciendo a las diferentes personas que tienen espacios de poder y toma de decisiones. ¿Cuáles son las tácticas o estrategias que han tenido éxito para convencer a las personas o a las mesas directivas de tomar en cuenta o de invertir en movilidad de género y cuidado? ¿Cuáles han sido como los grandes retos? Digo, primero creo que o sea, tener al banco, al BID y a ONU, Cátedra UNESCO, creo que es un gran aliado, pero ¿cuáles han sido, consideras tú que han sido como estrategias exitosas? Bueno, en España la manera en que hemos conseguido llegar al punto que les he explicado, ¿no? Con esas sentencias judiciales, estas legislaciones, digamos que ha habido como 3 patas y en un tiempo largo, no es algo que haya ocurrido en pocos años, un tiempo largo, de décadas. Y por un lado ha sido el ámbito académico, las mujeres, entre comillas, feministas, si queremos usar esta palabra, pero mujeres que aportan la experiencia de vida de las mujeres a su investigación en el ámbito académico y que generan dentro de la universidad marcos teóricos, conceptuales, cambio de puntos de vista, generan conocimiento. Eso por un lado. Por otro lado, las mujeres en el movimiento feminista y en el movimiento asociativo, que generan presión política ante las administraciones públicas y los gobiernos desde fuera, que reclaman desde fuera. Y después el tercer ámbito, lo que llamamos o llaman femócratas, que son mujeres en las administraciones públicas, bien en puestos políticos o en puestos técnicos, que buscan transformar las instituciones desde dentro. En el caso español fue muy importante la actuación de las mujeres feministas dentro del Partido Socialista. Las mujeres socialistas feministas que en los años 60 y 70 hablaban de la doble militancia, porque sus compañeros socialistas eran tan machistas como cualquiera, o sea, de feministas ellos nada. Entonces decían, nosotras somos socialistas y feministas, la doble militancia, y ahí desde dentro fueron exigiendo y consiguiendo cosas políticamente, y después cuando el Partido Socialista pasó al gobierno se hicieron cosas y después con el tiempo empezó a haber hombres también feministas que desde sus posiciones de poder como ministros o tal apoyaron a sus compañeras de partido, ¿no? Pero en una dura lucha, ¿no? O sea, no, dura y larga y no evidente, ¿no? Entonces digamos que así es como se ha ido generando unos saberhaceres, unas transformaciones en las legislaciones que al cabo de unos años, pues, por ejemplo, la investigación que hice sobre la movilidad del cuidado, que la hice en el año 2007, me la encargaron y la metieron en un cajón. En el ministerio creo que ni lo leyeron. Y además hubo un cambio de gobierno en aquel momento, ni me dijeron nada, pagaron el trabajo y se acabó. ¿Y por qué se recuperó aquello? Pues porque en el año 2013 me llamaron de la Comisión Europea para formar parte de ese grupo de expertos que generó este proyecto Gender Innovations, y me llamaron para una reunión y en esa reunión yo dije, yo hice esta investigación hace 6 años que se me ocurrió esta idea de la movilidad del cuidado, y entonces la directora del proyecto, que era una catedrática de Stanford, Rhonda Schiminger, dijo, uy, qué interesante, hacemos un caso especial sobre esto. Entonces hicimos el caso y como eso llevaba el sello de Stanford, entonces empezaron a hacer caso, pero era una investigación mía de 7 años antes que quien la había encargado había pasado olímpicamente, ¿no? Y entonces pasó por Stanford, pasó por la Comisión Europea, en el BID lo vieron, en el BID tradujeron lo de Stanford, lo pusieron en su blog y después ha habido investigadores jóvenes de muchas ciudades, de muchos países del mundo que lo vieron y han empezado a tirar del hilo y a sacar cosas. Después el Banco Mundial me llamó también para... Pero digamos que las cosas pasan también de manera un poquito... Y después hay un momento en que hay como una masa crítica, un punto de inflexión que cambia y empieza a haber un interés general, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de cambio
punto de inflexión en todos los sitios, ¿no? Lo que hace solo 10 años era una cosa minoritaria y que a casi nadie le interesaba y que incluso te decían estás loca, ¿no? Y ahora de repente todo el mundo dice, uy, qué interesante, y tienes razón, ¿no? Y cuando empezamos era como 3, ¿no? Éramos 3 locas. Aquí hay una invitación. ¿Será posible ampliar sus investigaciones a Latinoamérica? Por supuesto. Tal vez en claro. algún convenio con universidades. Absolutamente, Bueno, encantadísima. que hay una sin invitación, duda. ¿no? Y había otra que también tenía que ver, tú revisabas las preguntas respecto a las encuestas de movilidad. Quiero creer que en temas de vivienda, por ejemplo, o en temas de infraestructura, equipamiento, también sucede lo mismo. O sea, el planteamiento, ya lo decía yo, la formulación de las preguntas también nos están llevando a soluciones que no son las indicadas. ¿Has revisado algo en el tema de vivienda respecto a las preguntas? Sí, lo puse muy rápidamente porque no daba tiempo a entrar en el mismo nivel de detalle que expliqué el tema de la movilidad, ¿no? Pero el trabajo que hicimos para el Gobierno vasco, lo que nos pidió el Gobierno vasco fue que les ayudáramos a ver, ellos estaban haciendo un decreto legislativo, decreto de habitabilidad se llama, que digamos es el marco legal para todo el sector residencial en el País Vasco. El País Vasco es la región española que está más avanzada tanto en el campo de la vivienda como en el campo de la igualdad de género. Este decreto legislativo lo que nos pidieron es qué podemos poner como estándares o recomendaciones, porque el decreto legislativo tiene partes que son, digamos, estándares vinculantes que establecen cifras, ¿no? Tamaño mínimo de dormitorios, tamaño mínimo de espacio de almacenaje y otras cosas, ¿no? Como otras cosas más cualitativas, pero de recomendación, pero que al estar en una ley son de obligado cumplimiento, ¿no? Y lo que se pone en una ley es una cosa muy seria, hay que medir muy mucho qué estándares se ponen. Entonces, por eso, además de la ley, el tema de los manuales con recomendaciones, los toolkits que dan ideas, sugerencias, permiten ir más en profundidad, permiten abrir como un abanico de visiones a quienes actúen en el sector para entender qué cuestiones pueden ser relevantes desde el punto de vista del uso de la vida cotidiana que se releva cuando uno aplica este entendimiento desde la perspectiva de género. Sí. Muy bien, bueno, te dejo aquí un par de preguntas más que ya no alcanzamos hoy, pero pues muchísimas gracias. Gracias por tu conferencia, las intervenciones, gracias por sus preguntas y por participar. Le cedo la palabra a Mónica. Muchas gracias, doctora Inés, doctora Sara, por este pequeño diálogo posterior a su conferencia. Solo quiero comentar como complemento que la universidad cuenta con una comisión de género que aborda muchos de estos temas de forma pertinente. También importante resaltar que la universidad cuenta con un conjunto estructurado de asignaturas o de estudios de género en el que participan varios de los departamentos de la universidad y se ofrecen materias con estos contenidos abiertas y disponibles para toda la comunidad académica. Y creo que por eso podemos notar la pertinencia de su presentación el día de hoy. Y creo que por ahí algunas de las personas de esta comisión querrán acercarse a usted a buscar el espacio de una entrevista. Por ahí la buscarán en algún momento para poder dialogar ya en corto con usted. Agradecemos a todos para su presencia en este primer bloque de presentaciones y conferencias magistrales. Los invitamos a tomar un receso de 20 minutos para tomar un café que tendremos dispuesto en la parte exterior y los invito a estar de regreso en esta sala para comenzar nuestra siguiente conferencia magistral a las 12:10. A cargo del doctor Francisco Urrutia de la Torre, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, quien nos hablará pues, de algunos de los retos de estos temas de la sustentabilidad desde la perspectiva de las universidades jesuitas. Muchas gracias y nos vemos en 20 minutos.